encuentran presentes todos los intervinientes y se deja constancia que el retraso en el inicio de la audiencia obedeció a que la magistrado Grant se encontraba en otro juicio. Bien, le ofrezco la palabra ahora al defensor César Ramírez para sus réplicas. Tiene 10 minutos, don César. Muchas gracias, señoría. Señoría, en caso alguno y al tenor de lo expresado por el persecutor, se ha pretendido por esta parte, como se indicaba, separar para reinar. Entiendo que no se puede atribuir consecuencias negativas a la decisión de parte de mis representados de no prestar declaración y otros que sí lo hayan hecho, o el cambio de defensores en una u otra oportunidad procesal, porque entendemos nosotros, señorías, que lógicamente ellos son aspectos ajurídicos no susceptibles de ponderación para la decisión de la controversia. Ahora, no estamos de acuerdo para nada, su señoría, con la afirmación del persecutor que todos los imputados han actuado protegiendo los intereses de quien en su concepto da órdenes, y que en concepto de la Fiscalía era uno de mis representados, que era don Giovanni Albornoz González. Ello, su señoría, queda desvirtuado del análisis de la prueba rendida, amén de las posiciones jurídicas sostenidas por otros defensores, particularmente, señoría, lo sostenido por la defensa de don Luis Sandoval Tapia y segundo González, como asimismo las defensas de don Emanuel Painén y de quienes iban en el vehículo Tiguan. Y respecto de don Diego Concha y don Jonathan de la Jara González, los mismos presentan posiciones encontradas entre sí y en relación a Giovanni Albornoz González. Además, entendiendo su señoría que para nosotros Víctor González y Denise Villablanca no debieron estar presentes en este juicio. Ahora, efectivamente, y tal como lo señaló en su réplica, la Fiscalía se reprodujo en lo pertinente de la declaración de mi defendido Giovanni Albornoz González, para que el tribunal pudiera ponderar lo que él declaraba, en relación a lo que la Fiscalía sostiene en su acusación y de que los funcionarios, y de lo que los funcionarios policiales declararon en el juicio, señorías. Porque seamos claros que para nosotros probatoriamente y con relevancia hasta el día 16 de junio de 2020, mi representado, Joan Albornoz González, no había sido nombrado en la investigación más que de forma tangencial. Se decía por los funcionarios policiales en el blanco principal, pero en el informe de las detenciones del día 12 de junio se señalaba que el líder de la organización, que existía en concepto del Ministerio Público, era otra persona, sin referir ni mencionar a mi defendido. Y eso resultó, su señoría, probado por la herramienta del artículo 332 al incorporar lo pertinente del informe que dio cuenta de esas detenciones. Ahora, en relación a lo ocurrido en el peaje Pichidangui, mantenemos nuestra posición, que los funcionarios de la Brianco Concepción no vieron ese procedimiento ni el control de las personas a bordo del vehículo Silverado. Ello, su señoría, avalado por los dichos de don Roberto Delgado a partir del minuto 40:17 del contraexamen de esta defensa, y donde se le pregunta de forma textual: ¿estuvo usted presente al momento que se efectuó el control de la Silverado por los funcionarios de la Brianco Iquique? Y él responde: yo no estaba, porque iba al tema del vehículo Citroën C3. Y acto seguido se le pregunta: ¿hubo algún funcionario de su agrupación que estuviera presente al momento que se efectúa el control, que se efectúa la fiscalización de la Chevrolet Silverado en el peaje Pichidangui? Y su respuesta es: no, porque los otros funcionarios que estaban me apoyaron en el control del Citroën y los otros se tuvieron que venir inmediatamente al sur después de detectar otro vehículo que había pasado a Santiago. Eso está en el minuto 40:51. No es que yo como defensa descontextualice o targiverse una declaración, y eso el tribunal lo puede corroborar. Ahora, ello, desde el punto de vista lógico, controvierte lo informado al tribunal por parte del funcionario Claudio Oviedo, que el tribunal conoce, sumado al hecho, sus señorías, y no controvertido y acreditado, que don Bastián Barra Rifo recepcionó conforme las imágenes del peaje Pichidangui, y que nunca llegaron ni a las defensas ni fueron expuestas al tribunal. Por otra parte, en cuanto a los dichos del funcionario, don Silvio Palacios Maturana, invito respetuosamente al tribunal, su señoría, a escuchar la parte final de su contraexamen por parte de este defensor, en donde reconoce que en la parte superior del informe de vigilancia que él hizo, que él revisó, previo a firmar como funcionario la Bianquiquique, se colocó en lo pertinente una hora y un título. Y ese título, en lo que interesa, decía relación con la fiscalización de la Chevrolet Silverado y del vehículo Citroën C3, para finalmente en el minuto 10:45 señalar, luego que se hace el ejercicio de refrescar memoria y luego de leerlo
resaltado en amarillo, reconoce que en el texto se señala que en el vehículo Citroën C3 se trasladaba don Emilio Berco Jerez y don Patricio Albornoz González. Sumado a lo anterior, su señoría, reitero que no declaró ningún funcionario de la Brianco Iquique que participó directamente ese control. Por otra parte, en cuanto a las municiones, desde un primer momento se ha alegado la ilegalidad de la detención de mis defendidos en la Chevrolet Silverado y de don Rubén Navarrete Coloma en el Citroën C3 en todas las sedes jurisdiccionales, siendo relevante el punto, ya que lo que justificó mantener privado de libertad ambulatoria a mis representados a partir de las 9 horas aproximadamente del día 12 de junio y hasta las 16:13 horas fue precisamente la incautación de estas cajas de balas, lo recargo, en el peaje Pichidangui, en donde había cámaras y las imágenes del peaje Pichidangui fueron recepcionadas conforme por don Bastián Barra y cuyo control no vieron los funcionarios de Concepción, no obstante que Claudio Oviedo afirma lo contrario, lo que per se en concepto de esta defensa controvierte lo señalado por don Roberto Delgado. Si no era relevante para la Fiscalía el tema de las municiones, ¿por qué trajo a declarar al perito Jorge Rifo y lo interrogó? ¿Quién da cuenta que las balas se le entregaron no en una caja, sino en una bolsa y que no sabía cuál era el número único de evidencia? Para nosotros este procedimiento de detención, y ya referido, es ilegal y consecuencialmente, su señoría, la evidencia presuntamente levantada ahí, de lo cual ni siquiera los funcionarios de la Brianco Concepción tuvieron a la vista las actas respectivas, sin la declaración de ningún funcionario de la Brianquiquique que participara en este control, ni tampoco la declaración del funcionario Vides en relación al Citroën C3, da motivos para entender que aquí hubo vulneración de garantías absolutamente relevantes reconocidas en nuestra Constitución y en tratados internacionales. Ahora, por otra parte, sí, efectivamente, hay dos condenas de personas que en su oportunidad se les consideró formar parte de lo que el Ministerio Público pretende como agrupación subsumible en la letra A del artículo 19, y se les mantuvo presos, se les solicitó la prisión preventiva, pero a ellos no se les invocó la agravante. Entonces, entendemos que consecuencialmente, por principio de igualdad a la ley, acá se sostiene una postura distinta que pugna con lo anterior. Finalmente, su señoría, en cuanto al delito de lavado de activos, insistimos sobre el punto. No está en cuestión en relación a los inmuebles, por ejemplo, que don Giovanni Albornoz González haya tenido esas carpetas, pero no se aportó probatoriamente que Giovanni Albornoz González fuera el propietario real de sus inmuebles. No se pesquisó con quienes intervinieron en la celebración de estos negocios jurídicos para establecer mediante declaraciones de testigos o mediante la reconstrucción de la cadena jurídica de adquisición de sus inmuebles una imputación penal como la que pretende el Ministerio Público. Lo mismo respecto de los vehículos en cuanto a las cuestiones de adquisición de las respectivas cadenas de custodia y quién efectivamente utilizaba o poseían estos vehículos que no decían relación con mi representado y en los casos que sí decían relación con mi representado, de por qué los mismos estaban en su poder. Ahora, en cuanto al delito de uso malicioso de instrumento público, volvemos a señalar que el delito no se configura porque aquí hay un elemento normativo del tipo que no concurre, no hay un instrumento público, y por otra parte no se acreditó el uso, sus señorías. No se trata de un delito de mera actividad, tenía que usarse el instrumento público, y como no hay instrumento público y no hay uso, no puede haber consecuencialmente delito. Por otra parte, entendemos, su señoría, que el artículo 19, letra A, no concurre porque lo que hay no es más que lo que señala el artículo tercero de la ley 20.000, que sanciona a quienes trafiquen, para luego definir el artículo tercero el concepto de tráfico, como lo dije, con varios verbos rectores, ya que se requiere de varias actividades en el crimen de este delito para entender que se comete, ello independientemente, su señoría, de las anticipaciones punitivas que pudiera tener la ley 20.000. Y ello supone necesariamente, sus señorías, una finalidad delictiva, un concierto entre personas, la anticipación de medios para la consecución de ese fin ilícito, la utilización de estos medios, un plan delictivo y la ejecución de ese plan en un tiempo y en un espacio geográfico determinado. Y eso es lo que hay, no es más que eso. Por lo tanto, su señoría, no hay la agravante en los términos del artículo 19, letra A. Y por último, señalar que tampoco se dan los supuestos para entender que estamos en presencia del artículo 12, número 10, por las razones ya oportunamente referidas, y sin olvidarnos, su señoría, que las agravantes son de interpretación restrictiva. Muchas gracias, señoría. Nada más que decir. Bien, gracias, defensor. La palabra a el defensor Navarrete. Con su venia, su señoría, en relación a la réplica de las alegaciones finales del Ministerio Público, es importante hacer una extracción respecto de
la frase que utiliza el fiscal al momento de generar la réplica, donde dice en más de 4 ocasiones, no se hicieron cargo de. Cuando se intenta por parte del Ministerio Público de que una defensa, de que un individuo frente al Estado tenga que hacerse cargo de imputaciones, lo que hay es un problema prácticamente epistemológico, su señoría. Supone al Estado y al individuo en una relación simétrica, cosa que desde luego no existe. El aparataje instrumental del Estado, el Estado que sanciona, el Estado que ejecuta, el Estado que legisla, el Estado que investiga, busque directamente pedirle a una persona, a un individuo, el cual se le hace una persecución penal sobre un hecho, que él sea quien se haga cargo de la imputación, es no entender el sentido de la estructura del derecho penal. El onus probandi y la carga de la prueba la ha tenido, la va a tener y la tuvo siempre el Ministerio Público. No se puede pretender por parte de la Fiscalía que, de acuerdo a los dichos, nosotros como defensa o el individuo propiamente tal, dé excusas. Lo que debe hacer el Ministerio Público es tener y presentar un estándar suficiente que permita al tribunal generar algún grado de convicción respecto de los hechos. Se dijo que este defensor no había estado, porque mencioné que había durado más de un mes. Dije más de un mes. Pero realmente lo que no estuvo aquí fueron informes completos de lo que se realizó, registro de actuaciones son los que no estuvieron los videos de los peajes, su señoría, no estuvo la caja de balas, que era importante pericial, no estuvo la persona con la cual la Fiscalía, con el delincuente que la Fiscalía negoció un procedimiento abreviado anterior a que llegáramos a este juicio oral, porque eso es lo que hace el Ministerio Público en su ente como Estado, negocia con un determinado individuo terminar una causa por una pena, ofreciendo un marco punitivo dentro de un Estado paternalista donde dice, ok, a usted lo condeno por determinado delito. ¿Y qué genero con eso? Sacarlo del juicio oral. Porque, insisto, la importancia y la relevancia de ese individuo en esta causa era fundamental para saber el propósito del elemento que utilizó el Ministerio Público durante toda la causa para enlazar a las personas que aquí participaban. Por último, señoría, ¿qué nos faltó? Nos faltó que la gente de la Policía de Investigaciones de Concepción estuviera al momento de la detención. Eso nos faltó. Y por último, nos faltó que el Ministerio Público superara el estándar de convicción mínimo que se debe presentar a la hora de solicitar una pena en vuestro tribunal, su señor. Bien, don Daniel Lafargue, por favor. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, hay una frase popular que señala que el que mucho abarca, poco aprieta. Y es un poco la sensación que se genera para esta defensa durante toda esta tramitación del juicio. Entendiendo, su señoría, en primer lugar, que mis representados deben ser condenados por el delito por el cual han cometido en la presente causa, pero no por otras situaciones que no dicen relación con ninguno de los dos. Entendemos que se ha tratado de forzar una supuesta estructura o agrupación, una organización, su señoría, a través de imputaciones a más de 21 personas por el delito de tráfico ilícito de drogas en esta causa. Y recordar, como bien señalaban mis colegas, que a lo menos 2 de aquellos imputados son condenados en la causa sin que se les aplique la agravante del artículo 19, letra A. También, su señoría, hacemos presente que se ha señalado que esta defensa
ha fundado sus alegatos en las declaraciones de mi representado. Pero ello, su señoría, va de la mano con aquellas declaraciones que desvirtúan esta supuesta estructura que se ha referido en base no solo a la declaración de mi representado, sino que de los testigos que han depuesto en juicio, como también, su señoría, la declaración de otros acusados en la misma, que se ha establecido claramente que no existe esta permanencia, esta estructura como la que se ha referido por parte del Ministerio Público, se dieron por corroborados en atención a la prueba rendida, señoría, y entendemos que no es aplicable esta agravante. Si entendemos así, su señoría, que algunas declaraciones son relevantes, uno podría también preguntarse o cuestionarse por qué no comparecieron todos los detectives que estaban citados para declarar de la Brianco Iquique, o de los Vilos, o incluso aquellos de Concepción, que hicieron fijaciones fotográficas, que participaron también en algunas otras actuaciones. Solo escuchamos a determinados funcionarios que obviamente trataban de mantener una teoría distinta a la que tiene esta defensa. También se ha hecho referencia, su señoría, que esta denuncia de apropiación indebida podría haber estado alterada, situación que consta en juicio, que se acompañaron los antecedentes, su señoría, y que no corresponde a la defensa desvirtuar la buena o la mala fe de quien hace una denuncia. Lo que sí tenemos claro es que existe esa denuncia y que existen los antecedentes que allí se refieren. No podemos nosotros hacernos cargo de la denuncia que realiza un tercero, su señoría, que no es parte en el juicio, que no declara y que no comparece en el mismo. No es posible desconocer, su señoría, los antecedentes que mi representado ha aportado en la presente declaración y que se encuentran corroborados con la prueba rendida tanto por el ente persecutor, su señoría, como en aquellas que se fueron dando durante la secuela del mismo. Su señoría, no podemos pretender que por un delito complejo como es el delito de tráfico de drogas, que requiere ciertas coordinaciones propias de la misma, estamos frente a una coautoría en esta causa sin existir permanencia, sino una simple cohabitación pasajera que se extingue una vez que se ha cometido el delito, se ha cumplido. Incluso hay un fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, el número 754/2020, que acoge parcialmente un recurso de nulidad que desestima el agravante del 19 letra A de la ley 20.000, que señala que en la simple coautoría puede haber división de funciones, al igual que en la agravante, pero no existe una vinculación jerárquica entre los delincuentes en la intención de permanecer como grupo, sino que se trata de una simple cohabitación pasajera que se extingue una vez cometido el delito pretendido. Es justamente esta idea, su señoría, y entendiendo los argumentos, que la estabilidad y permanencia que se trató de establecer no fue probada en juicio por parte del ente persecutor, sino incluso es relevante señalar que no fue posible acreditar, su señoría, que existe una jerarquía o que ésta haya perdurado en el tiempo. Tampoco la adquisición de la droga en el norte, sino que en relación a los dichos de mi representado. Toda vez que, su señoría, estamos frente a un delito de emprendimiento y, como señala la doctrina, normalmente, a pesar de que haya una coautoría, que es lo que hemos referido, uno o alguno de las personas que participan en ella siempre van a tomar una postura o actitud de líder, lo cual se va a dar siempre de manera natural y en ningún caso alguna situación pactada. Por lo tanto, su señoría, entendemos que estamos en la autoría del artículo 15 y por ello, su señoría, entendemos que no es aplicable la agravante del artículo 19 letra A en relación de mi representado, especialmente, su señoría, con la colaboración sustancial que ha prestado mi representado don Diego Concha Navarrete. Para ir cerrando, su señoría, en cuanto al uso malicioso de instrumento público del cual se encuentran también acusados mis representados, algo señalo, su señoría, que ratifico lo ya referido el día de ayer, que no hay forma de que se haya acreditado que mis representados hayan hecho uso de aquellos instrumentos. Es más, mi representado don Diego Concha relata su viaje hacia el norte, su señoría, el día 12, y donde en ningún momento se refiere a algún tipo de control o tampoco se refiere a algún tipo de exhibición del mismo documento, incluso los antecedentes que ha aportado el Ministerio Público. Y lo mismo, su señoría, con don Jorge Muñoz Catril, en las mismas características y condiciones. Incluso, su señoría, hacemos presente lo referido por el propio querellante el día de ayer en su alegato o en su réplica, quien refirió haber viajado desde la ciudad de Concepción hasta la ciudad de Viña del Mar en aquella época sin que le hayan solicitado
un pase sanitario, un control carretero que se había encontrado en el camino, confirmando lo que señala esta defensa, su señoría, que se podía viajar, se puede desplazar uno en esa época incluso sin ser controlado y sin que se le requirieran los documentos que se ha hecho referencia. Y entendemos, su señoría, que no se trata del instrumento público ya referido. Solicitando, su señoría, la absolución en ese punto. Y en cuanto al agravante del 12, número 10, su señoría, entendemos igual que estamos frente a un don bis in idem para poder establecer el delito de tráfico, y también entendemos que es de aplicación restrictiva, su señoría, solicitando que la misma no sea considerada para la situación de mis representados. En ese contexto, su señoría, la réplica. Muchas gracias. Bien, le voy a dar la palabra al defensor Silva Correa, sin embargo necesito por favor un minuto, ¿ya? Al tiro seguimos. Gracias, magistrado. Por más que se resienta por la Fiscalía que la mayoría de los diputados no declararon en esta causa, haciendo ellos evidente uso de su derecho legal a guardar silencio, lo cierto es que el principio de inocencia que informa nuestro ordenamiento jurídico consagrado en el artículo 4 del Código Procesal Penal trae como consecuencia que la carga de la prueba en el juicio penal corresponde al Estado. Y si éste no logra satisfacer el estándar probatorio establecido por la ley, el tribunal no puede sino arribar a una decisión absolutoria. Respecto del delito de uso malicioso de instrumento público, el fallo citado por el señor fiscal el día de ayer en su réplica, me refiero al fallo 83-2022 de 25 de febrero de 2022 de nuestra ilustrísima Corte de Apelaciones, fue un fallo confirmatorio de un sobreseimiento definitivo. Lo que él citó fue el voto de minoría. Y el voto de minoría es de el señor ministro Rafael Andrade Díaz, quien basa parte de su argumento en lo que refiere el profesor Alfredo Echeverry en su libro Derecho Penal, tomo cuarto, edición actualizada y revisada al año 1997. Sin embargo, su señoría, la ley 19.799 respecto de documentos electrónicos fue dictada en abril del año 2002. De manera que este autor no pudo contar con la noción de documento electrónico y específicamente que la calidad de público del mismo lo otorga la ley, y resulta ser precisamente la ley 19.799, ya tantas veces citada, el estatuto jurídico especial a lo que debe estarse a la hora de hablar de documento público electrónico. Al respecto voy a citar los siguientes fallos. Corte de Apelaciones de Concepción, como ya había citado, el rol 83-2022. Corte de Apelaciones de Concepción, rol 1082-2021. Corte de Apelaciones de Santiago, rol 4793-2021. Corte de Apelaciones de Iquique, rol 37-2021. Corte de Apelaciones de Arica, rol 303-2021. Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol 917-2021. Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol 1195-2021. Y en este mismo sentido, los tribunales orales en lo penal de Arica e Iquique, fallos RIP 230-2021 y 273-2021. En segundo término, la agravante del artículo 19A de la ley 20.000, respecto de mis representados, creo que ya han sido reiterativos los argumentos de las defensas en torno a señalar que primero no existen vinculaciones entre todos los imputados en esta causa, solo de algunos, y de las más diversas. Estamos hablando de que algunos son vecinos, criados en el sector, otros son parientes. Pero ¿qué vinculación podría tener, por ejemplo, doña Irma González Durán o don Emanuel Painén Opazo
con las personas que efectuaron el traslado de droga desde el norte del país? Hemos reiterado que absolutamente ninguna. En torno a este punto, cito nuevamente jurisprudencia. Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, rol 299-2006. Excelentísima Corte Suprema, rol 2406-2012. Sentencia del Tribunal Oral de Arica, rol 276-2017. Sentencia del Tribunal Oral de Arica, rol 324-2017. En tercer término, y en cuanto a los delitos de lavado de activos previstos y sancionados en el artículo 27 de la Ley 19.913, respecto de Emanuel Painén Opazo, y tal como se escuchara y leyera en el clausura del Ministerio Público, me refiero a esa transcripción entre Emanuel Painén Opazo y Benjamín Jara Moscoso, y hasta 3 veces repetida por el fiscal en el clausura, esa verdadera confesión que dijo el comisario Severín realizara Painén Opazo, o esa monedita de oro que resultó ser ese diálogo, quisiera hacer presente lo siguiente. Si en algún instante se permitiera interpretar a las policías o al ente persecutor estas palabras como una verdadera confesión, ¿por qué entonces no se ocuparon de ella, objetivamente? Y se les practicó una pericia fonético-acústica a la voz de Manuel Painén Opazo, ya que tanta relevancia tuvieron a juicio de la Fiscalía estas palabras. Ello sin dejar de soslayar lo establecido en el artículo 340 del Código Procesal Penal a propósito de la confesión del imputado, que bien sabemos no basta su solo mérito para arribar a un veredicto condenatorio. Sin embargo, lo cierto es que las palabras "me meto en el medio tete" nada tienen que ver con el delito específico del artículo 27 en sus modalidades de las letras A y B de la Ley 19.903, del cual evidentemente una persona que trabaja reparando vehículos en un taller mecánico por muchos años, poca y nula idea tiene de la existencia de dicha norma. El único tete que le preocupaba a Emanuel Painén era el problema en que se podía meter con el Servicio de Impuestos Internos, única repartición pública que ya le había observado su contabilidad, como refirió el perito contable que declaró en estrados. Darle otra interpretación a este diálogo por los funcionarios de las policías que declararon y que pasaron revista a la prueba del Ministerio Público, constituyen la forma habitual como ellos, las policías, suelen asilarse a través de sus testimonios en la teoría del caso del Ministerio Público. Por ello, citaré, su señoría, 2 fallos sobre este punto. El Tribunal Oral en lo Penal de Curicó, RIT 28-2010, y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, rol 993-2011. Termino con agradecer al tribunal por la paciencia, la comprensión y la deferencia que han tenido con todos los intervinientes, ya que ha sido un juicio extenso y acontecido. Bien lo sabe este defensor. Muchísimas gracias, señoría. Bien, gracias, Juan Fernando Silva. La palabra al defensor Martínez. Gracias, señoría. Señoría, quería hacer una consulta de carácter práctico, porque en la sala de los acusados no veo a mi representado y no sé si se habrá dado alguna explicación de su no presentación. ¿Está Jonathan de la Jara del CCP Bio Bio? O señorita jueza, anda en el baño, Jonathan. No, vamos a buscarlo enseguida. Ya, pues, vayan a buscarlo. Ya, gracias, magistrado. Igual haré mi réplica. Lo que me interesa, señoría, por lo que estaba preguntando, era por el tema de las palabras finales, si es que se dan el diálogo. Ya, No, falta todavía, don Felipe. voy a ser bien breve, señoría, de acuerdo a lo que indicó el Ministerio Público en su réplica. Mi representado efectivamente prestó una declaración. Entendemos que los elementos que hicieron por probados durante el desarrollo del juicio
dejan más que claro, de acuerdo a su propia declaración, que es lo que tiene que considerar el tribunal para los efectos de ponderar la prueba rendida. Da cuenta efectivamente que mi presentado no tenía ningún tipo de vínculo con los otros acusados en esta causa. No realizaba, en definitiva, ningún tipo de coordinación para los efectos de traslado, como se estableció eventualmente durante la misma. Y entendemos, señoría, que mi presentado dio cuenta de lo que efectivamente realizó. Y es algo que el tribunal no puede, en este caso, desconocer. Y como para los efectos, señoría, ser súper breve, porque en definitiva entendemos que lo que declara Jonathan en esta causa en particular efectivamente hizo relación con un delito de tráfico, porque que es lo que en definitiva él está siendo acusado en esta causa en particular. Nos mantenemos en nuestras peticiones, señoría, formuladas ya en la clausura. Bien. Don Claudio Vigueras. Gracias, señoría. En primer lugar, voy a partir por el querellante porque es más acotado. El querellante dijo que esta observación de que había vidrio, ya sea por la existencia de la pegatina o bien por el fragmento del video que muestra claramente cómo la luz de la policía se refleja en el vidrio, es irrelevante porque finalmente el imputado González fue detenido allí y porque fue observado manipulando papelillo. Es que esta es la cuestión, porque para que el señor Oviedo haya podido observarlo, tal como él lo dijo, tenía que meter la mano y correr la cortina. Y si había vidrio, no podía correr la cortina. Por lo tanto, no es un detalle, es una cuestión extremadamente relevante, parece nimio, pero es fundamental, porque si había vidrio y si no se podía correr la cortina, no pudo ser observado desde afuera. Y recordemos, señoría, que el señor Oviedo fue claro en cuanto a que esta observación él la hace, de acuerdo a su versión, antes del ingreso, porque cuando ingresan, Víctor González no es observado manipulando papelillos. Cuando ingresan, Víctor González estaba en un pasillo lateral, son los dichos del señor Oviedo. Por lo tanto, una cuestión de suyo relevante. En cuanto a la réplica, digamos, a lo planteado por el Ministerio Público, se dice, aquí hay que cambiar las máximas de la experiencia, porque esta es una casa en la que, o un sector o un lugar, mejor dicho, donde se vendía, guardaba y dosificaba droga. La pregunta es, ¿cómo esto cambia las máximas de la experiencia, señoría? Uno tendría que asumir que dado que este lugar eventualmente se ocupaba para eso, entonces las luces no se apagan en ese lugar. O sea, la gente no duerme. ¿Cambia las reglas fisiológicas esto? ¿Víctor González no duerme? ¿O duerme de día? La verdad es que uno no ve cómo el hecho de reconocer una diferencia fáctica de base, evidentemente que una casa o un lugar donde se venda droga es distinto de un lugar donde uno simplemente hace su vida familiar, no vemos cómo eso cambia la máxima de la experiencia. La gente tiene que dormir por las noches y suele dormir, ¿no es cierto?, con las luces apagadas o suele, ¿no es cierto?, estar con las luces apagadas. La fotografía que muestra el Ministerio Público, que nosotros también la habíamos exhibido, de lo único que da cuenta, señorías, de dos cosas. No da cuenta de que las luces estuvieran encendidas cuando ingresó la policía o cuando observó el señor Oviedo, que en realidad es el momento que importa. No, da cuenta de dos cosas. Primero, de que el lugar tenía luz eléctrica. Y segundo, de que la policía hizo el registro con la luz encendida. Porque lo que ustedes ven, señoría, en la fotografía es que adentro hay un funcionario de la Policía de Investigaciones haciendo el registro. Esa foto es posterior al ingreso a la policía. Esto es muy evidente, no solo porque la puerta esté abierta y por el sector, el lugar donde estás tomando la foto, porque si el tribunal mira esa fotografía, en la esquina de la ventana donde habría observado el señor Oviedo, ya está completamente destruida, como nosotros también lo relevamos, destruida las rejas. Por tanto, eso es posterior al ingreso, eso no muestra si la luz está o no encendida o apagada. Por cierto, ¿qué era lo importante? Que el señor Oviedo nos hubiese dicho, de acuerdo a su versión, si estaban encendidas o apagadas. ¿Qué dijo al respecto? Nada, absolutamente nada. Ahora, nos dice finalmente el Ministerio Público, señoría, que no se encontró el jockey, no se incautó el jockey, no se incautó el teléfono celular que estaba al lado de la droga que eventualmente, según esa versión, manipulaba Víctor González. Pero que esto no es relevante porque hay que valorar lo que está, no lo que no está. Pero esto, señoría, creemos que no es correcto por dos razones. Primero, porque hay que hacer una distinción. Es verdad que lo que no está y que no se espera que esté es irrelevante. Pero lo que no está, pero que tendría que estar si la versión fuese auténtica, por cierto que importa. Basta pensar en una situación ficticia muy cambiando un solo dato. Supongamos que el señor Oviedo, manteniendo su versión, al ingresar al domicilio no hubiesen encontrado los envoltorios que manipulaba Víctor González. Por lo tanto, los envoltorios no estaban. Supongamos esa situación. ¿Alguien se atrevería a decir que la ausencia de los envoltorios es irrelevante para establecer
si los dichos de Oviedo son efectivos o no? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque claro, la prueba es la que se valora y pondera, pero lo que no está resta corroboración de la hipótesis acusadora. Y esa es la diferencia, y por eso era importante. Y de alguna manera, señoría, porque esto es contrario a una máxima de la experiencia que, estoy seguro el tribunal estuvo atento, formuló el propio señor Oviedo a propósito de nuestras preguntas. ¿Usted incauta los elementos investigativamente relevantes? Sí. Los elementos que permiten fundar la participación de una persona son investigativamente relevantes, por supuesto, nos dijo. ¿El yogi era un elemento para fundar la participación de Víctor González? Claro, porque lo habíamos visto, según su versión, en las dos observaciones y lo tenía puesto cuando lo ve. ¿E incautó el yogi? No. Por lo tanto, es contrario a una máxima, ¿no es cierto?, formulada, por así decirlo, por el propio señor Oviedo a raíz de su respuesta. Y por último, señoría, solo destacar que los acusadores nada dijeron sobre dos cuestiones que nosotros planteamos, tres cuestiones que planteamos y que eran relevantes, no voy a insistir en ellas, solo relevar que nada se dijo respecto a los cuestionamientos a los avistamientos anteriores. Segundo, nada se dijo respecto de cómo es que Víctor González estaba en condiciones de co-guardar, de guardar en conjunto en el plano objetivo con Segundo González y Denise Scarlett Villablanca, conforme a la hipótesis acusadora. Y lo más importante en el ámbito ya de las peticiones también subsidiarias, nada se dijo respecto de cómo se funda ya no los presupuestos objetivos del agravante del 19 letrada, sino su presupuesto subjetivo mínimo, que es la existencia de un dolo común, ¿no es cierto?, respecto de Víctor González. Como si no habían interceptaciones de Víctor González, menciones de él, ¿no es cierto?, ni vinculaciones concretas de él con ninguno de los demás acusados del juicio, ¿no es cierto? ¿Cómo es que entonces se puede fundar que Víctor González obraba con dolo común? Porque ese es un presupuesto subjetivo que evidentemente todas las defensas tenemos posiciones diferentes y es muy comprensible que mis colegas, ¿no es cierto?, se centren más en los presupuestos objetivos del agravante. Nosotros hemos preferido centrarnos en lo que nos parece lo más débil, evidentemente, que es el presupuesto subjetivo respecto de Víctor González. Nada se dijo acerca de cómo se habría mostrado eso. Por lo tanto, es obvio que insistimos en la solicitud de absolución, pero también obviamente en la subsidiaria relativa a la recalificación ya detallada en el alegato de clausura. Eso es todo, señoría. Gracias. Bien. Gracias, defensor. La palabra a la defensora Cándara. Gracias, magistrado. Yo quiero empezar mi réplica con un dicho, con un dicho que dice que reconocer un error engrandece a una persona. Y yo quiero reconocer un error hoy día que cometí en mi alegato de clausura, señalando que la fiscal tiene razón en una parte cuando yo me referí al caso de Segundo González, que hice relación con el principio de consunción, al mencionar una sentencia de la Corte Suprema respecto al delito de municiones que tendrían que subsumir o aplicar el principio de consunción respecto a las municiones de 9 milímetros, ¿verdad? En esa parte tiene razón la fiscal. Respecto a las municiones que no son, o los cartuchos que no son de 9 milímetros, y en esa parte entonces voy a retirar mi alegación en lo que dice relación con eso. Se trata de un error involuntario, señorías, y que en un caso quiso desvirtuar o hacer pensar a las señorías que quería engañar o hacer una alegación que no correspondía. Eso como primer término, señoría, que hice relación con la réplica que hizo ayer la fiscal y que hice relación con las municiones y el principio de consunción. Y siguiendo con Segundo González, la fiscal dice ayer respecto a la pobre declaración que hace la doctora Paola Castelli. Y en esto quiero, y que dice relación, por cierto, con el atenuante del artículo 10, número 1, en relación al 11, número 1 del Código Penal, imputabilidad disminuida. Quiero detenerme en esto porque la fiscal señala ayer en su réplica que con la sola declaración de la señora Castelli, así la llama ella, yo creo que es una doctora que es reconocida por su señoría, yo me imagino, tiene mucho peritaje, ha declarado muchas veces ante su señoría, tiene una trayectoria. Ella, cuando hace mención, por ejemplo, del informe psicológico que tuvo a la vista al momento de arraigar a sus conclusiones en su pericia,
refiere entonces al informe psicológico que se realizó por un psicólogo, que es Marcelo Silva Suazo, en el año 2018, y ella tiene a la vista este informe psicológico que da cuenta de una prueba mini-mental que dice relación con la presencia de un deterioro cognitivo de Segundo González. Eso lo tiene a la vista y con eso, y además la entrevista clínica, llega a las conclusiones que llega y que sus señorías ya las saben y que da cuenta a ella a través de su declaración ante sus señorías cuando ella declara hace un par de semanas atrás. La fiscal, señorías, no refiere por qué no se debe considerar por qué se tiene que desechar ese informe psicológico por el solo hecho de ser del año 2018. Nosotros creemos que ella no ha aportado ningún antecedente para señalar que el daño cognitivo se recupera, por ejemplo, si Segundo González todo este tiempo ha estado privado de libertad consumiendo drogas, y lo dice la prueba que incorporó también esta defensa en relación a su consumo de drogas y las sanciones que había tenido Segundo González dentro de los recintos penitenciarios donde él había estado, en particular en el plan Bio Bio. Por lo tanto, nosotros creemos que desde ya eso tiene que ser rechazado por sus señorías, porque no se ha presentado prueba al contrario que diga relación con que ese daño cognitivo que la doctora Castelli llega a sus conclusiones teniendo en vista ya que el año 2018 lo presentaba a través de un informe psicológico, a través de esta prueba mini-mental, nosotros creemos que carece es más bien una afirmación temeraria para la defensa hacer esa afirmación y señalar de que en realidad se trata de un pobre declaración de la señora Castelli, como lo señaló ayer el día de ayer la fiscal. Respecto a la declaración de Segundo González, la fiscal señala que él reconoció que la droga era de él y que las municiones y las armas eran de él. La verdad, señoría, es que en la declaración Segundo González, lo que él reconoce es que él guardaba esa droga y esas armas a otra persona, ¿no es cierto? En ningún caso él reconoce que esa droga era él, porque, claro, la fiscal dice, mire, señoría, esto se trata de que los imputados tratan de señalar de que era una droga aparte, cada uno tenía su droga, y acá la verdad es que cuando declara Segundo González, él dice, mire, yo guardaba toda esta droga, guardaba estas armas. Por lo tanto, creemos que en ese sentido, y ahí me haré cargo cuando corresponda, para que se le pueda reconocer al artículo 11, número 9. Señorías, y lo que dice relación con Luis Sandoval, la fiscal nos refiere que la defensa no ha planteado ninguna propuesta que permita justificar la presencia de Segundo González en ese lugar, en la camioneta, al momento de su detención. Y que tampoco yo me hice cargo, en mi alegato de clausura, de voy a verlo acá para no equivocarme, de las relaciones de lo anterior que vinculaba a Luis Sandoval con Joanny Albornoz y con Diego Concha. Yo creo que sí lo hice, y lo hice primero planteando, respecto a este último punto, planteando de que las únicas dos hipótesis que plantea el Ministerio Público y que dicen relación con alguna vinculación con Joanny Albornoz y con Diego Concha, con Joanny Albornoz, la boleta de pago de esa infracción de tránsito, que me hice cargo en mi alegato de clausura, señalando de que, y lo voy a volver a repetir sucintamente, por cierto, que hice relación con un parte que aparecía el nombre, que la boleta estaba pagado y aparecía el nombre de Luis Sandoval, y que planteé la posibilidad de que el señor Joanny Albornoz le hubiese comprado este vehículo a Luis Sandoval, y que por cierto entonces él, y que obviamente este auto se vincula no a Luis Sandoval, los policías nunca vieron a Luis Sandoval manejando ese vehículo. De hecho, lo vinculan directamente con una persona en Iquique, que los mismos policías, el policía que vino declarando a esta señoría, dijo que se trataba de un vehículo que lo usaba uno de los proveedores de droga del señor Albornoz González. Por lo tanto, y que además este parte está pagado en enero del año 2020, 6 meses antes que fueran detenidos Luis Sandoval. Por lo tanto, la vinculación directa con el tráfico de droga, creemos que nosotros no tenemos que justificarlo, sino que es más bien la fiscal del Ministerio Público que tiene que relacionar eso con
el transporte de droga de Luis Sandoval en esa camioneta. Y lo que dice relación a la relación que tiene con Diego Concha, claro, una conversación muestra la fiscal por Instagram que fue sacada o extraída por el inspector Barra en el mes de mayo, donde Luis Sandoval le pide, le quiere cobrar una plata a Diego Concha. Entonces ella quiere vincular con el delito de tráfico de droga a Luis Sandoval a propósito de eso con Diego Concha. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Y lo decimos en nuestro alegato clausura también, que la verdad es que Diego Concha estuvo interceptado desde noviembre del año 2019, está así depuesto por los policías en juicio, interceptado su teléfono, vigilado, incluso cuando él estaba privado de libertad en una causa diversa, y en ninguna de las conversaciones de Diego Concha, que se reprodujeron por algunos de otros colegas, de otro colega, en particular el colega Lafargue con otra persona, da cuenta de que Diego Concha tuviera una sola conversación con Luis Sandoval. De cualquier otra cosa, seguramente la Fiscalía lo hubiese expuesto o hubiese reproducido esa conversación. Por lo tanto, ¿por qué la defensa tiene que señalar o explicar que esa conversación se trataba que el señor Sandoval le cobraba algo que tenga que ver con droga a Diego Concha? Y por último, me quiero hacer cargo de que lo que dice que, y muy irónicamente, por cierto, la fiscal, de que Luis Sandoval fue para cambiar el dial de la radio, dijo ayer. Porque ¿qué estaba haciendo ahí? Creemos que es el Ministerio Público el que tiene la carga de la prueba en decir que Luis Sandoval ese día, a esa hora, salió de su casa con el propósito de transportar esa cantidad de droga. No lo ha demostrado. Luis Sandoval no tuvo conversaciones. Todos los otros imputados, cuando se trajeron sus conversaciones, no de sus teléfonos, sino que de otros, había alguna vinculación con ese tráfico del día 12 de junio. Mandando georreferenciaciones, mandando fotografías, señalando el lugar donde iban, dando explicaciones a unos u otros. ¿No les parece raro, sus señorías, que Luis Sandoval no haya tenido comunicación con ninguno de los otros imputados a propósito de este tráfico de drogas? De hecho, él iba como copiloto, era más fácil para él comunicarse con las otras personas, así como lo hacía el señor Mancilla en el Volkswagen Tiguan, que iba como copiloto dando información a los otros vehículos. Y nosotros creemos que en ese sentido está la duda, más que razonable, del conocimiento que tenía Luis Sandoval de lo que iba a transportar. Y por último, señalar que señala la fiscal, bueno, los detalles, y que yo misma fui la que dije, en definitiva, en mi alegato clausura, que no tenía que saber la naturaleza de la droga. Eso fue un ejemplo, señoría, que si lo interpretamos a favor de la fiscalía, claro, pero si yo lo interpreto a favor del imputado, los detalles que no tenía que saber Luis Sandoval eran, por ejemplo, que él iba a ir a transportar una droga y que en realidad lo que él fue a hacer es, a lo mejor, ir para allá y manejar, porque él era el que tenía licencia de conducir, señoría, no Diego Concha. Y entonces, a lo mejor, él podría haber ido, como dijo Diego Concha, a buscar un vehículo y luego regresarse, como él tenía licencia de conducir y se producían todas estas controles sanitarios. Por lo tanto, entonces, pero ni siquiera él manejó el vehículo porque se dio cuenta al momento de regresar de que se iba a transportar esta droga. Por lo tanto, nosotros creemos que la duda es más que razonable, y nosotros creemos que es la Fiscalía la que tiene que probar el conocimiento del señor Sandoval a propósito de los hechos por los cuales se le está acusando. Por último, voy a hacer cargo de la agravante del artículo 19, letra A. Ayer el fiscal Aravena señaló ante sus señorías que los defensores teníamos una confusión a propósito de del tipo del artículo 16 de la asociación ilícita que menciona el artículo 16 con la organización del 19 letra A. Y la verdad es que nosotros, y claro, porque señalaba de que en realidad los requisitos que nosotros habíamos dicho, la mayoría de los defensores, tenían más bien que ver con la asociación ilícita del artículo 16, no con el artículo 19. Y la verdad es que el artículo 19 no está definido qué es lo que es la agravante del artículo 19. No se señala. Se ha tenido que hacer en forma, a través de las resoluciones judiciales, doctrinariamente, jurisprudencialmente. Y aquí, y dijo que echaba de menos un fallo, porque la verdad es que los fallos que se habían citado más bien decían con relación con la asociación ilícita. Y yo quiero señalar un fallo
que a pesar de que la fiscal dice que un fallo no es jurisprudencia, que eso a ella le enseñaron en la universidad, pero yo no estoy diciendo aquí que sea jurisprudencia, estoy citando un fallo de la Corte Suprema en que, a propósito de una situación similar, que en un viaje se iba a transportar droga, el fallo de la Corte Suprema es el fallo, señorías, Rol Corte Suprema 2406/2012, ¿ya? En que se da por desechado la agravante, y ahí define lo que es un agravante, cómo se podría definir la agravante en el artículo 19, letra A, en el considerando séptimo. Y este fallo, señorías, lo saco de una sentencia de este mismo tribunal, del Tribunal Oral o Penal de Concepción, que es dictada y que en el fondo recoge este fallo de la excelentísima Corte Suprema, y que aquí define, y creo que aquí es súper importante, porque aquí los jueces, los magistrados, el magistrado Gutiérrez, la magistrada Hernández y la magistrada García, definen y señalan qué es lo que entienden ellos y por qué se desecha el agravante, y recogen entonces lo que señala la excelentísima Corte Suprema. Acá se trata de la causa RIT 696/2015 del Tribunal Oral Penal de Concepción. Esto no es una jurisprudencia. Aquí lo que quiero decir es que los magistrados de esa sala, a propósito de una causa similar, entonces, refieren entonces que no estamos en presencia de una asociación ilícita y tampoco una organización, más bien de una coautoría, y refieren entonces cuáles son los elementos que se señalan para poder estar en presencia entonces de una coautoría y no una organización del 19A. En ese caso señala la permanencia, el sentido de formar parte de un grupo, y dejo entonces el fallo, no lo voy a leer, pues señorías lo pueden ver, que se trata del RIT 696/2015, que recoge entonces el fallo de la excelentísima Corte Suprema, que es la 2406/2012. Eso es, señoría, lo que tengo que decir en mi réplica. Bien, la palabra entonces a don Andrés Méndez. Gracias, magistrado. La defensa de doña Denise Villalonga se hace cargo respecto a la réplica en el siguiente sentido. El elemento subjetivo acá del tipo penal, del cual se le reprocha, que es el delito de posesión y tenencia ilegal de armas de fuego, y también posesión y tenencia de armas de fuego prohibidas, piezas de armas, etc. O sea, en general, toda la ley de armas, y relativo también a la ley de drogas, la ley 20.000, hay una ausencia de pruebas en relativo precisamente al dolo respecto de doña Denise Villalonga Sobrevía. Está establecido ya, y es un hecho ya indubitado, en que ella no hay ningún blanco de investigación previo a la detención respecto de ella. Ella no figura en esta larga data de investigativa, no figura en ninguna minuta, la policía desconoce, los funcionarios policiales ya quedó claro de que ellos no tenían conocimiento de ella, sino hasta el allanamiento de la barbería en el segundo piso. Pero en el fondo, ellos, ¿en qué búsqueda iban en ese momento? Iban en búsqueda, en este caso, de la pareja, y esa definición de pareja es bastante amplio, porque no sabemos si en el fondo son pololos, son personas que tienen relaciones sexuales casuales o tienen algo más serio, pero no es relevante aquello. Lo relevante, su señoría, es que nos encontramos con una situación de que ella tiene el conocimiento y tiene el querer respecto del delito. Ella tiene el conocimiento de que se está poseyendo y teniendo armas de fuego. Ella en el fondo también así lo quiere. Respecto a la droga, la misma circunstancia. En ese sentido, señoría, nosotros creemos de que eso no está acreditado. Fue un encuentro naturalmente casual, y queda en evidencia de que la policía casualmente la pilla a ella en el domicilio de la barbería. Lamentablemente ella estaba en el lugar, en el día y en el momento equivocado, al momento del allanamiento. Ella perfectamente pudo no haber estado ahí y no estaría presente en este juicio. Así de sencillo. El mero hecho de que ella haya estado en la pieza con una persona que era blanco en investigación, donde no hay ninguna escucha telefónica entre ambos, que ella pueda vislumbrarse siquiera que él tiene
una conducta de tráfico. Si ella tenía conocimiento a través de llamados telefónicos u otros medios de que él se dedicaba al tráfico de la droga, por lo tanto ella tendría una participación en ese sentido. Pero nada de aquello hay. Ella perfectamente puede haber tenido un conocimiento, eventualmente por llamadas telefónicas, como está intervenido el teléfono, en este caso de su pareja, el denominado gurú, perfectamente se puede establecer el conocimiento de ella o no. Pero naturalmente de ello nada hay. No hay ninguna prueba respecto al conocimiento. Se encuentra un hallazgo, ella cuando el allanamiento, se encuentran las armas, se encuentra la droga, pero ella en el fondo no tiene en el fondo hay una ausencia absoluta del dolo. Ella no tiene el conocimiento y no tiene el querer respecto del delito. En ese sentido, su señoría, y también haciendo extensivo respecto a aquello, ¿qué grado de participación tiene mi representada entonces? Teniendo presente de que ella solamente estaba al lado del blanco, uno de los tantos blancos de la investigación. ¿Qué grado de participación tiene? Basta el mero hecho que una persona esté en un lugar determinado y que la persona que sí es investigada, sí en blanco de la investigación, arrastre, por así decir, a todas las personas que estén en el lugar y que todas las personas en el fondo se presuma, en este caso, una presunción prácticamente ya de derecho, cosa que no ocurre, sabemos que eso no existe en este país, de que hay una presunción de culpa, una presunción de responsabilidad. Evidentemente que ello no lo es. La circunstancia de que Denis Villalán haya estado en el lugar no la hace por ese mero hecho una presunción de dolo, una presunción de conocimiento. Y recordar de que en el fondo la participación de todo este juicio y de este largo juicio, la participación de la señorita Denis Villalán Causevería ha sido un porcentaje mínimo. Prácticamente nadie la conoce a ella. El tribunal puede advertir de que incluso ni la policía la conocía. Ella se ha hecho más conocida, como lo dije en el alegato de clausura, más por sus sanciones disciplinarias de orden interno que más por la participación o por prueba que se rinda respecto de ella. En ese sentido, nosotros, señoría, no vemos de qué manera ella participa en este esquema de la agravante del 19 número A de la ley 20.000. ¿Ella qué función cumpliría? No cumple ninguna función. Vimos una exposición de un esquema donde la fiscal expone en el fondo cuáles serían los nexos de cada uno, pero en el caso de la señorita Denis Villablanca, más allá de que la pareja y que estaba justo en el lugar del allanamiento del domicilio de la barbería, no hay ningún vínculo, más allá de con el gurú, que tampoco desconocemos qué grado de vínculo tiene con él, pero en el fondo ningún conocimiento tenía de la droga, no ningún conocimiento tenía de todo el tema también de la arma. Respecto a los demás intervinientes, no se pudo establecer ningún vínculo. Ella con ningún otro interviniente. No hay ningún vínculo. Entonces, por lo tanto, la agravante, en el fondo, que se pretende establecer respecto incluso de mi representada, porque la acusación está en los términos de que todos participan, todos son parte de una agrupación de delincuentes, y resulta que en los términos que está planteada la acusación, considerando que mi representada no tiene ninguna participación alguna en los hechos por falta de dolo, evidentemente la agravante también respecto de ella y eventualmente respecto de los términos de la acusación no puede prosperar. Nosotros también debemos recordar, su señoría, que mi representada se pudo establecer de que no tenía antecedentes penales previos, por lo tanto creemos de que esta acusación lamentablemente le ha acarreado a ella ya una prisión preventiva, incluso ya de la detención hasta el día de hoy, no teniendo ninguna participación, no tiene ningún tipo de dolo respecto de la existencia y el conocimiento de los delitos que en el fondo se acusa. Eso, magistrado. Bien, entonces no resta ningún defensor, por lo que atendía la hora y la necesaria deliberación que debe realizarse por los jueces y la comunicación que tienen que tener los defensores con sus representados en orden a si van a hacer uso o no de palabras finales, es que vamos a hacer un receso hasta el día lunes a las 14 horas
oportunidad en que se le da la palabra a cada uno de los acusados. Bien, rija el receso y los defensores que quieran conferenciar con sus defendidos lo pueden hacer en este momento. Bien, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.